Las problemáticas del país y cómo éstas están atadas a la Carta Magna de 1980, redactada en dictadura, o cómo el 2019 fue el año clave para que organizaciones sociales salieran a las calles y exigieran un nuevo pacto social, acorde a estos tiempos. De eso y mucho más hablaremos con la periodista y politóloga Claudia Hayes, autora de ¿Por qué necesitamos una nueva constitución?, editado por Aguilar y que ha aceptado amablemente conversar desde la guarida de los traficantes de cultura. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Un gusto estar aquí con los traficantes. Eh, Siempre hay a, una primera vez. a todos les fascina el nombre. Y quiero irme aquí quiero irme con dos preguntas. Uno, que es obviamente la idea del libro que nos reúne, y dos, obviamente, cómo llega la intención editorial de querer publicar un libro, un manual referido a la Constitución. Bueno, la idea del libro es en realidad lo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. Yo he estado preocupada del problema constitucional realmente desde que entré a la universidad a estudiar periodismo. Desde el año 90, desde el inicio de la transición, que fue el año que yo salí del colegio el 89, soy viegenial, y entré el 90 a estudiar periodismo en la Universidad de Chile, y ya en esa época era evidente que la Constitución estaba marcando los rumbos de la política chilena de esos tiempos ya. Y había mucho debate sobre, por ejemplo, las relaciones cívico-militares, que eran un problema muy grave para la democracia en el 90, porque, bueno, teníamos todos los enclaves de la dictadura, teníamos a Pinochet como comandante en jefe, teníamos severas dificultades para investigar las violaciones de los derechos humanos en dictadura, y teníamos una transición que estaba muy fuertemente marcada todavía por el régimen militar, y donde los militares y sus aliados políticos seguían teniendo muchísimo poder en esta nueva democracia. Y ya en esa época, que yo era bien jovencita, digamos, era para mí bastante evidente que esto era un problema para la construcción democrática del país. Y por eso fue que yo, cuando terminé periodismo, hice mi tesis de periodismo. Nosotros tenemos que hacer una tesis ahí para sacar el título profesional. Hice una tesis sobre las negociaciones en el Congreso para cambiar la Constitución. En esa época eran entre Otero y Figueroa, el ministro Figueroa. La propuesta Figueroa-Otero se llamaba. Eso finalmente, que en esa época era a mediados de los 90, digamos, eran las negociaciones justamente sobre la inamovilidad de los comandantes en jefe, sobre los senadores designados, sobre el sistema electoral binominal, sobre todos estos enclaves que nos había dejado la dictadura a través de la Constitución. Se demoró muchísimo en avanzar realmente. Y no fue sino hasta el año 2005, en el gobierno de Lagos, que en realidad se avanzó de manera sustantiva en esos temas de la democratización en Chile. Y, y bueno, entonces esto solamente para señalar que este es un tema que para mí siempre ha sido importante. Yo, después de estudiar periodismo, estudié ciencia política, me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado, y justamente mi doctorado fue sobre los temas de la Constitución, sobre el constitucionalismo, sobre cómo la Constitución influye en la vida de las personas, también sobre la violencia política, sobre los estados de excepción. Me tocó en Nueva York vivir los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de allá, digamos, así que me tocó en Chile, guaguita, el 11 de septiembre chileno, y después, más grandecita, me tocó el 11 de septiembre gringo. Y de nuevo estaba todo este tema de cómo la legislación y cómo las normas afectan profundamente la vida de las personas, y vino toda la situación en Nueva York, donde yo vivía y donde estaba estudiando con violaciones importantes del Estado de Derecho en lo que se llamó la guerra contra el terrorismo de George Bush. Y bueno, entonces en ese contexto fue que yo hice mi doctorado en ciencia política, y entonces trabajé además con profesores que estudiaban constitucionalismo, la relación entre seguridad y libertad, los derechos, situaciones de emergencia, etcétera, situaciones de crisis. Y entonces es un tema que en el que siempre he trabajado. Y entonces yo tengo varios artículos y he escrito algunas cosas sobre el problema constitucional en Chile. Y entonces cuando vino el estallido de octubre, bueno, yo antes del estallido ya había estado, por supuesto, escribiendo sobre el momento constituyente en Chile, sobre la falta de sintonía entre las instituciones políticas y la ciudadanía, y participé en un observatorio ciudadano que se llamó el Observatorio del Proceso Constituyente de la Fundación Red, donde durante un año conseguimos financiamiento por un año para
observar el proceso constituyente de Bachelet, y ahí fue muy estimulante, digamos, ese trabajo, organizamos varios seminarios, trajimos académicos de otras partes para que hablaran del proceso constituyente de Bachelet, de los encuentros locales autoconvocados, hablamos bastante sobre deliberación, sobre las instituciones, etcétera, y el proceso Bachelet finalmente no quedó en nada. O sea, no sé si no quedó en nada, pero no prosperó para hacer un cambio constitucional, ganó Piñera la elección y se acabó el observatorio y ahí quedó todo. Y fue un balde de agua fría en realidad para las personas que estábamos bastante involucradas y motivadas con el cambio constitucional. Y lo que ocurrió después fue que eh, después del estallido de octubre, a mí se me acercó la editorial para preguntarme si yo quería escribir este libro. En realidad el libro fue un encargo de la editorial, porque la editorial vio que había mucho interés por el tema, por el debate constitucional, y me dijeron, mira, estamos buscando a alguien que escriba sobre esta discusión sobre la Constitución, pero tiene que ser rápido eh, porque va a venir el plebiscito en abril. Esto fue después del acuerdo del 15 de noviembre. Además, yo había estado en la mesa técnica del proceso constituyente representando a la Revolución Democrática, en la mesa técnica que convirtió el acuerdo del 15 de noviembre en una reforma constitucional. Y me ofrecieron si quería escribir un libro sobre lo que estaba pasando en el tema constitucional, y la verdad es que yo construí este libro a partir de todo ese trabajo que yo ya tenía hecho, y por lo tanto lo pude hacer relativamente rápido, y es un libro muy accesible, es una interpretación mía de lo que ocurrió con el estallido y de cómo se vincula el problema social que está detrás del estallido y la demanda por redistribución con la demanda por nueva constitución. Y así fue como nació el proyecto del libro, y el libro estuvo listo en poquísimas semanas, y ya a principios de marzo lo lanzamos pensando que este libro iba a ser importante entre marzo y abril, cuando iba a ser el plebiscito, pero después vino la pandemia, se postergó todo el calendario electoral, y entonces, eh, bueno, se nos alargó un poco el periodo anterior al plebiscito de abril, que se convirtió en el plebiscito de octubre que viene ahora. Así que esa es la historia del libro. Bueno, decir que precisamente el libro está con la fecha del 25, no, era 25 de abril, ¿cierto? Ay, ya no me acuerdo. No, Pero no era era el 20, no me cuando acuerdo. Se bueno, me olvidó. cercano a esa fecha en abril, cercano en esa fecha de abril, donde obviamente también esta entrevista iba a ser en vivo a través de las pantallas de Radio Touch en el estudio, El 26 era, el 26 de abril. 26 de abril, Domingo 26 de abril. y que obviamente maldito virus nos aguó la fiesta a muchos, a todos, Medio año más. claro. No deja de ser interesante el dato que das, Claudia, al hecho de que se estaba buscando un cambio constitucional ya a principios de los 90. En el fondo, básicamente era tocarle la orejita al general. Incluso uno podría decir que se está buscando un cambio constitucional en el año 80, cuando se aprobó la nueva constitución. Antes de que se aprobara la nueva constitución, un mes antes, en agosto, la constitución se ratificó en un plebiscito fraudulento el 11 de septiembre del año 80, pero en agosto del año 80, no, perdón, en octubre del año 80, no, ay, en agosto, un Ujú, mes antes, estoy dando vuelta a los meses, ujú. en agosto del 80 se produjo el único acto que autorizó la dictadura de la oposición para darle un aura de legitimidad y de debate político al plebiscito del 80. Y en el Teatro Caupolicán fue el propio expresidente Frei Montalva el que dijo que Chile se debía a una asamblea constituyente democrática y que esta constitución no tenía que ser, no tenía que existir. Y llamó a rechazar, a votar que no por la nueva constitución y a hacer un proceso constituyente. Entonces uno podría decir que en realidad el debate constitucional nació antes incluso que la constitución. El debate sobre la necesidad de una nueva constitución y de una asamblea constituyente, de una constitución democrática. Nació, por supuesto, como un decreto de la dictadura esta constitución, sin ninguna legitimidad. Se trató de legitimar de legitimar con ese plebiscito del 80, que evidentemente no cumplió esa función porque era un plebiscito totalmente sin partidos políticos, sin registros electorales, está acreditado el nivel de fraude que hubo y que los resultados fueron realmente inventados, los resultados de ese plebiscito. Pero más allá de eso, en realidad lo que empezó a legitimar la constitución o el esfuerzo que se hizo por legitimarla fueron las reformas de la transición, fueron las reformas del 89 que se hicieron todavía en dictadura, pero que fueron negociadas entre la derecha y la oposición que iba a entrar al gobierno.
y que fueron reformas minimalistas, o sea, fue lo mínimo que la derecha estuvo dispuesta a ceder para no tener que renunciar a la Constitución, porque si la derecha, si Pinochet hubiera dicho, no, podemos hacer la transición, pero esta Constitución no se toca, hubiera sido inviable la transición. O sea, los senadores la mitad del Senado era designada, los alcaldes eran designados, no había elecciones municipales, el periodo presidencial duraba 8 años, o sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista estaban prohibidos porque eran de inspiración marxista, todo era inconstitucional, entonces esa constitución, como venía, de ninguna manera iba a poder sobrevivir una transición a la democracia, entonces fue una concesión de realismo pragmático en el fondo de la derecha, decir, bueno, cedamos a lo mínimo que podamos ceder para que esta gente se quede tranquila y nos deje mantener la Constitución. Y entonces eso fue lo que llevó a estas 54 reformas que se llevaron a plebiscito el año 89. En julio del 89 un plebiscito que casi nadie se acuerda, porque tanta elección que tuvimos en ese periodo, y después del plebiscito de sí, el no y el 88, que fue tan épico, como que el del año siguiente a todo el mundo se le ha olvidado, pero hubo un plebiscito en julio del 89, donde se preguntó si la gente aprobaba o no una serie de 54 reformas constitucionales que ponían fin al exilio, eliminaban el artículo 8 que proscribía a los partidos que se consideran una amenaza para la democracia, etcétera. ¿Quién iba a estar en contra de esas reformas? Eran todas, por supuesto, reformas democratizadoras. Lo que pasa es que eran democratizadoras, pero completamente insuficientes, porque dejaron en pie una serie de reglas de la transición que permitieron, como decía antes, que Pinochet siguiera en el fondo en cargo público hasta que lo detuvieron en Londres, hasta fines de los 90. Entonces, realmente fue ese el momento en que la Constitución entró en vigencia, porque además hay que decir que en dictadura, después de la aprobación en el año 80 de la Constitución, lo que regía no era la Constitución del 80 realmente. La Constitución del 80 decía que Chile era una democracia, que había un Congreso bicameral con un Senado y una Cámara de Diputados. Pero no había Congreso ni el 81, ni el 82, ni el 83. El Congreso estaba cerrado, los partidos políticos estaban proscritos, el ex Congreso estaba cerrado y el Congreso nuevo no se había construido, el de Valparaíso. Entonces no había realmente lo que decía la Constitución. Lo que había eran 29 disposiciones transitorias que estaban al final del texto de la Constitución y que iban a regir hasta que entrara en vigencia, se supone, esta nueva democracia, esta democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, que iba a entrar en vigencia, según el itinerario de la Constitución, el año 88, cuando hubiera una elección en que la Junta iba a proponer un candidato. Y finalmente la presión política convirtió ese itinerario constitucional en un plebiscito por mantener o no las normas, las reglas del juego tal como estaban en la Constitución, y finalmente eso fue lo que llevó a la transición a la democracia, a las 54 reformas constitucionales y al inicio de la transición, y a que pudiera asumir el gobierno una persona de otro signo político que la dictadura, que era lo que no estaba previsto en la Constitución. Pero se mantuvieron muchísimos elementos antidemocráticos en nuestra Constitución que persisten hasta el día de hoy. Y no fue sino hasta el año 2005 que se pudo sacar a las Fuerzas Armadas como poder tutelar de este sistema. Hasta este sistema tuvo comandantes en jefe inamovibles que no podían ser sacados de su cargo por el presidente de la República hasta el año 2005. Mantuvo la referencia al sistema electoral binominal hasta el 2005, mantuvo a los senadores designados hasta el 2005. En el 2005 se produjo una democratización bien importante, que fue de nuevo, así como eso que yo te contaba que estudié en periodismo entre Carlos Figueroa y Miguel Otero. El 2005 fue entre Pablo Longueira por la derecha y José Miguel Insulza por la centroizquierda. Esos fueron los actores políticos que negociaron con la intervención de poquísima gente la reforma constitucional del 2005 y dijeron, ya, ahora estamos listos, sacamos a la Fuerza Armada, el COSENA ya no tiene la función política que tenía antes y ahora sí que está súper bien la Constitución. Pero no le preguntaron a nadie, o sea, se juntaron ahí, negociaron eso y claramente eso no fue percibido como una nueva Constitución. Ahora, Y tenemos lo que tenemos hoy día, digamos. toca un tema interesante porque no sé si habrá hace algunos días, hace algunas semanas, la declaración de Ricardo Lagos, que decía que básicamente se hizo las reformas que la derecha dejó pasar, y ahí dejo la clave porque muchos de los que están por el bando del rechazo, obviamente están como, ¿por qué es la constitución de Pinochet si es la constitución de Ricardo Lagos? Bueno, yo creo que uno va interpretando la historia de manera distinta. O sea, para Ricardo Lagos en ese momento era una nueva constitución, él lo dijo. Y yo creo que no es, no sé cómo decirlo, es como bien
pequeño estar criticando extemporáneamente lo que se hizo en otro momento. O sea, yo no soy quien para decir que las reformas del 89 no debieron haberse aprobado. Quizá hoy día, a la luz, de la historia, digamos, y de lo que pasó después, uno podría decir, si yo volviera al 89, diría, no probemos no probemos ni una reforma constitucional, y hagamos una nueva constitución ahora, que es lo que corresponde, se acabó la dictadura, hagamos una asamblea constituyente y hagamos una constitución de la democracia, eso hubiera sido lo más democrático. Pero nosotros no estábamos ahí, no creo que sea correcto juzgar a las personas que estaban conduciendo la transición en ese momento y que les pareció que lo más sensato y lo más pacífico era aprobar esas reformas. Yo misma en esa época yo no voté porque era adolescente, no tenía todavía la edad para votar, pero yo estaba totalmente a favor de las reformas del 89, o sea, era otro contexto, eh, la, la posibilidad de una transición pacífica era... Había temor a la regresión autoritaria todavía ahí. El 2005 no había temor a la regresión autoritaria. O sea, el 89 sí. El 89 tuvimos todavía el boinazo, el ejercicio de enlace, los militares tenían mucho poder, y yo entiendo que los actores políticos tuvieran temor de que la democracia no se pudiera consolidar. Pero 10 años después ya no existía ese temor, y entonces ahí yo creo que sí, y justamente no es casualidad que 10 años después del inicio de la transición surgió dentro de las propias fuerzas de centroizquierda el debate entre los autocomplacientes y los autoflagelantes. La propia gente de la centroizquierda se empezó a cuestionar si estaba haciendo lo correcto, si no se les había pasado la mano con la idea de ser responsables y graduales y no mover mucho las aguas, porque la verdad es que en 10 años no produjeron reformas estructurales desde el modelo económico, sino que profundizaron el modelo económico. Y entonces yo creo que ahí sí que yo creo que uno puede ser un poco más crítico. O sea, uno siempre puede ser crítico, digamos, pero yo creo que es fácil ser injusto y como apuntar con el dedo y decir, Lagos traicionó al pueblo con su reforma del 2005. Yo creo que él pensó honestamente que las personas que estaban negociando ahí eran representativas, y evidentemente no eran representativas, y por eso el mismo hoy día dice que eso no fue una nueva constitución, pero sí lo decía el 2005, o sea, están los registros, digamos. Lagos dijo, este es un nuevo piso común que no nos divide, que nos une y no nos divide, ¿no? Esa fue una interpretación de una persona que tenía una concepción bastante elitista de la política y que tenía, yo creo, que venía muy en las lógicas de lo que fue la política de la transición, esta política tan popular, tan desanclada de las bases sociales y que finalmente no resistió más desde el 2006, diría yo. O sea, cuando empezó el movimiento pingüino y empezó el estallido social, en realidad no empezó en octubre del 2019, empezó por lo menos 10 años antes, cuando tuvimos la movilización estudiantil, los movimientos no más AFP, los movimientos feministas, los movimientos por el derecho al agua, los movimientos indígenas. O sea, empezó una enorme movilización social que daba cuenta de un sistema político que no estaba cumpliendo la función de canalizar demandas sociales. O sea que el 18 de octubre simplemente en ese momento la mecha se acortó y la bomba explotó. Y también yo creo que se produjo un fenómeno que es como que todas estas demandas parciales como que convergieron, porque había gente que se movilizaba por la educación, había gente que se movilizaba por el derecho al agua, pero el estallido fue como, ¿sabéis qué? Todas estas cuestiones están relacionadas y están vinculadas con la Constitución. O sea, yo creo que fue un clic ciudadano que relacionó distintas demandas sociales con el modelo político, con decir, en realidad lo que pasa es que la política no sirve, es que la política no nos permite cambiar las cosas, ni en el agua, ni en los derechos sociales, ni en la salud, ni en la vivienda, ni en una serie de demandas que habían estado como más parceladas. Y yo creo que eso es lo que hace también que sea tan peculiar el estallido de octubre, porque fue un estallido que no tenía agenda, que pedía dignidad, que pedía algo como súper general, ¿no? No era demandas, no era por la salud, era por todo, ¿cachai? O sea, no era No por una tenía demanda. líderes. No tenía, y además no estaban los partidos. O sea, Ujú, las únicas banderas que había eran las de los clubes de fútbol y la bandera mapuche. claro. Quiero irme precisamente, uy, nos metimos en lo contingente y me gusta. Eh, Precisamente porque tiene este 18 de octubre donde el empuje a la nueva constitución nace de la misma gente y donde los señores políticos se ven acorralados. E irme al mentado acuerdo de paz o por la paz, no sé cómo fue la nomenclatura del... Está en mi libro, te lo Claro, digo, la te lo nomenclatura, cito. ujú,
si era el Acuerdo por la Paz o Acuerdo de Paz del 15 de noviembre. Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, así Ah, le pusieron. ah, era más largo, tenía apellido. Te pido perdón. Sí. Eh, a juicio tuyo, ¿crees que fue la gran solución o fue la solución que había para calmar las aguas? Este acuerdo de paz. Yo creo que evidentemente no es la gran solución. La solución va a venir cuando empiecen a cambiar las cosas en Chile. Yo creo que lo que fue el acuerdo llamado por la paz social y la nueva constitución, que como tú dices es un nombre medio ridículo, ¿no? Porque es como que la paz social es la parte de derecha y la nueva constitución es como la parte de izquierda, así es como ya, les damos la constitución, pero ustedes llamen a la gente que se tranquilice y no sigan rompiendo cosas. Claro, hagámoslo bien inclusivo. No, y además como si los partidos políticos hubieran llamado a la gente a salir a la calle, si el estallido social no lo lideraron los partidos. Se subieron después al carro, eso sí. Pero yo creo que el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, sin duda, no resuelve, no soluciona las causas del estallido. No es una varita mágica que va a cambiar Chile de un día para otro, pero sí abre la puerta, abre la posibilidad a empezar a hacer los cambios que van a resolver el problema. Y en ese sentido creo que es lo correcto. Y creo que es una buena señal que los partidos hayan logrado ponerse de acuerdo en ofrecer una salida política al estallido, y creo que la forma de avanzar es con esa salida política, porque si no hubiera existido esa salida política, ¿qué? Seguimos en la confrontación, seguimos en la violencia y en el enfrentamiento entre carabineros reprimiendo a los manifestantes, destruyendo vidas de personas y ojos de personas, seguimos con el aumento de las violaciones a los derechos humanos. O sea, yo no quiero decir que eso, yo creo que eso no fue en vano, o sea, yo creo que todo el sufrimiento que implicó la movilización social y que implicó el estallido en muchas personas, desde Gatica hasta, bueno, todas las personas que Fabiola Campillay, etcétera, toda la gente que sufrió, digamos, en el fondo, a veces por casualidad, los efectos de la represión. Yo creo que todo eso no fue en vano porque primero hizo que fuera ineludible reconocer el problema. O sea, yo creo que la derecha en Chile estaba completamente, y no solo la derecha, como las élites en Chile, estaban completamente cegadas a este enorme malestar, a este descontento, a la situación real de las personas, y eso también en parte es lo que gatilló el estallido, porque fue justo antes del estallido cuando vinieron esas frases de, bueno, está todo caro, pero las flores bajaron, así que es el momento de ponerse romántico, vayan a comprar flores, o sí, bueno, el metro está más caro, pero en la hora, a las 5 de la mañana, bajó la tarifa de las 5 de la mañana, así que tienen que levantarse más temprano, como que ese tipo de declaraciones tan insensibles le echaron benzina, yo creo, al fuego de esta rabia en el fondo, una clase dirigente que no entiende cómo vive la mayoría de la gente en Chile, que lo vimos ahora con el coronavirus, con el ministro Mañalich, cuando dijo, es que yo no tenía idea que la gente vivía tan hacinada. Porque yo creo que hay un sector de la sociedad chilena que tiene una imagen del país que es totalmente ficticia, porque no ven el Chile, como vive la mayoría de la gente en Chile. Entonces, no, claro, ven este país desarrollado, con altos ingresos, con cosas, con mall y con cosas lindas, pero no ven el nivel de endeudamiento que tienen las familias, ni el hecho de que Chile, producto de ese mismo desarrollo, es un país que se volvió carísimo, con un nivel de vida que es caro como un país europeo, pero con salarios que son de país subdesarrollado. Pues entonces, anda a vivir en un país, en Santiago, con sueldos de tercer mundo que tenemos en Chile. Es un modelo que se construyó sobre la base del endeudamiento privado, donde no hay protección social, donde la gente tiene que hacer bingos y estar vendiendo cosas para mandar para resolver problemas de salud, donde si uno no tiene plata para mandar a sus hijos a un buen colegio, es su culpa y uno es un fracasado porque no tiene plata para poder resolver esos problemas en el mercado. No es culpa de la sociedad, no es la sociedad la que ha fracasado cuando un niño no tiene acceso a una buena educación, es el papá o la mamá que son unos losers, ¿no? Unos fracasados que no tienen plata. Entonces, ese modelo yo creo que es lo que está siendo muy fuertemente rechazado por la gente. Todas las encuestas venían mostrando hace años, hay informes del PNUD del 2015 que mostraba la diferencia entre las élites y la ciudadanía en la percepción sobre el rol de lo público, sobre el rol del Estado.
Y bueno, eso fue ignorado a tal punto que el presidente Piñera, una semana antes del estallido, dijo en la prensa que Chile era un oasis de paz. Cuando llevábamos 10 años de tomas durante 3 meses en las universidades, de estudiantes protestando, de movilizaciones muy masivas. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser un oasis de paz un país que se lo pasa en la calle, en marcha? ¿Cómo va a ser eso un oasis de paz? Un oasis de paz para él, quizás, ¿no? No para los profes de la Chile. No, Muy claro, loco. claro. Y ahí hay un punto donde tocas que a juicio, ¿qué claves debiera tocar? ¿Qué debiera tocar? La clave es la nueva constitución. Tenemos dignidad, tenemos los grupos feministas, tenemos la cultura, tenemos de alguna forma también medio ambiente, tenemos también educación, tenemos también las aguas, la electricidad. En el fondo no tenemos nada nuestro, no hay nada en la constitución actual. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer la Constitución es habilitar la política, es permitir que la gente pueda tomar decisiones sobre las cosas que afectan su vida. Eso es lo más importante, no es expresarse sobre cada uno de estos temas. Yo creo que más importante que la forma en que esté regulada el agua es que la gente pueda incidir en la forma en que se deciden cosas que tienen que ver con el agua o con el medio ambiente o con todos estos temas. Entonces yo creo que lo que Fernando Atria ha llamado como habilitar la política, habilitar la agencia del pueblo, hacer posible que la gente a través del voto y de la participación política y de mecanismos de deliberación pública o de consultas ciudadanas pueda influir en todas esas cosas, eso yo creo que es lo más importante que tiene que hacer la Constitución, porque justamente eso es lo que esta Constitución fue diseñada para impedir. Esta Constitución fue diseñada para que lo que la gente prefiera no se traduzca en decisiones. Porque en el Senado tuvimos en enero, creo que fue, hace poco, en el verano, no me acuerdo exactamente cuándo, tuvimos este proyecto de ley para declarar las aguas como un bien nacional de uso público en la Constitución, Ujú, más que o dice menos. que las aguas son propiedad privada. Y en el Senado se votó ese proyecto de ley, obtuvo 24 votos a favor y 12 votos en contra. Y el resultado fue que se rechazó el proyecto, con 12 votos. Entonces, así está hecha esta institucionalidad, está hecha para que 12 votos puedan más que 24, porque esa norma que está ahí la puso la dictadura, de ninguna otra manera hubiera podido quedar. No hay ningún país del mundo que tenga una norma como esa. Chile es el único país que tiene una constitución que dice que las aguas son propiedad privada, el único. Y la única razón por la que esa norma está en la constitución es porque la pusieron por la fuerza, por las armas, porque ningún conglomerado político pluralista hubiera aceptado eso. Entonces, bueno, lo pusieron por la fuerza y después lo amarraron con un quórum de 2/3 que decía que se requería una cantidad increíble de votos para poder cambiarlo. Además le pusieron un sistema electoral binominal para equiparar la centro izquierda y centro derecha que estuvieran más o menos parecidas. Dejaron todo amarradito, cosa que todo lo que habían hecho quedara igual, no se pudiera cambiar. Entonces esta constitución está hecha para que nada pueda cambiar. Es una constitución que rigidiza las cosas como quedaron al final de la dictadura. Y hemos seguido con la inercia del mismo modelo y no hemos podido cambiarlo porque el sistema está hecho para no ser cambiado. Entonces yo creo que lo más importante de la nueva constitución es que se puedan cambiar las cosas. Es que si la gente, entonces en ese sentido tampoco se trata de resolver todo en el año que va a durar el proceso constituyente, porque vamos a poder seguir después legislando y cambiando las cosas y ajustando el sistema político, si además los sistemas políticos no se hacen de una vez y para siempre, esto no es esa cuestión como no sé, como que uno lanza un objeto en el vacío y el objeto queda así en el espacio para siempre, con movimiento para siempre. Siempre los congresos están legislando y están cambiando las cosas todo el tiempo. Las normas no se hacen de una vez y para siempre. Entonces yo creo que abrir la política a la ciudadanía, hacer una política que sea más receptiva a lo que la gente quiere, es lo más importante que tiene que hacer esta constitución, esta nueva constitución. Quiero citar una parte de la columna que escribiste para La Tercera de respetar los acuerdos para cuidar el proceso constituyente. Cito, desde la derecha algunas personas parecen arrepentidas de haber abierto la puerta a la construcción democrática de una nueva constitución. Desde la izquierda hay quienes ven este proceso como una suerte de trampa plagada de promesas vacías. Es de esperar que quienes ostentan cargos de autoridad contribuyan con su responsabilidad y respeto por lo acordado a reducir y no a aumentar los temores y desconfianza de la ciudadanía en este complejo escenario.
también hay el punto que fue la negociación, que era el tema de los quórum, que había un quórum demasiado alto para poder cambiar ciertos amarres dejados por la dictadura, como el caso del agua. Y también una cosa que pasó, que lo vi al día siguiente, donde muchos felicitaciones o muchas levantadas de mano, la senadora Van Rieselbergher con una cara de, ay, ¿por qué estoy aquí? Una cosa. Y después al día siguiente, después de este acuerdo, es como que no está tan de acuerdo con firmar, y es como que... Y también tenemos nuevamente cierto sector, que no lo voy a nombrar porque no me interesa, donde llama a votar rechazo, pero si llegara a ganar el apruebo, si iba a ir como constituyente. Yo sé que es el juego de la democracia, pero también la decisión es como que, uy, esta gente. Ahí se me sale lo... um, no me pongo tan caballero. Eso. Yo creo que es súper importante lo que tú dices de los 2/3, de la supermayoría, porque en realidad los 2/3 que se aprobaron en la negociación del 15 de noviembre son 2/3 para aprobar las normas de la nueva constitución, que es algo muy distinto de lo que tenemos hoy día. O sea, estos 2/3 que impidieron cambiar las aguas le dan a 1/3 la capacidad de mantener las cosas como están, cosas que se impusieron por la fuerza. Si esa misma minoría de 1/3 hubiera querido imponer la norma que dice que las aguas son propiedad privada en la Constitución, no hubiera podido. O sea, es muy distinto tener 1/3 para proteger las cosas como ya están, que necesitar 2/3 para aprobar algo nuevo a partir de una hoja en blanco. Y por eso yo creo que los 2/3 que se acordaron el 15 de noviembre y que se regularon en la reforma constitucional de diciembre del año pasado no son una cosa tan terrible, no son algo antidemocrático como sí son los vetos que hoy día protegen normas puestas por la dictadura. Es cierto que no va a ser mayoría simple, no sé, lo que va a quedar en la Constitución, no va a ser por la mitad más uno, pero va a ser y yo encuentro que está bien, o sea, las constituciones lo que hacen es rigidizar ciertos debates. Es decir, por ejemplo, ya, Chile es una república democrática y queremos que siga siendo una república democrática, incluso si hay una mitad de los chilenos que quieren cambiar eso, que quieren que ya no sea república, que sea una monarquía, ¿no? Entonces, la Constitución, cuando pone en la Constitución que Chile es una república, lo que hace es, de alguna manera, sacar esa discusión del debate político normal. Es decir, si usted quiere cambiar la forma política y que esto no sea una república, sino que sea una monarquía, no le basta con la mitad de los votos. Tiene que conseguirse un quórum más alto, ¿no? Eso hacen las constituciones, rigidizan las cosas. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero así es. Y se supone que el objetivo, por lo menos teórico, de esto es dar estabilidad. Es que no estemos todo el tiempo tratando de cambiar las reglas del juego, que no estemos todo el tiempo diciendo, bueno, y si en vez de ser presidenciales somos parlamentarios. A ver, discutamos presidencialismo, parlamentarismo, no estamos cada 4 años o cada 6 años, como creo yo que sería mejor el periodo presidencial, cuestionándonos de nuevo reglas fundamentales. Eso es lo que hacen las constituciones. Dejar esas reglas fundamentales más rígidas que la discusión ordinaria. Entonces, uno en la política normal dice ya, dentro del sistema presidencial podemos elegir estas distintas cosas, ¿no? Pero no está cuestionándose si somos una república presidencial o parlamentaria. Ahora, para poner ahí esa norma que va a quedar más rígida de lo normal, yo creo que está bien que sea un acuerdo súper transversal, porque si es una cosa polémica, yo creo que es mejor que no esté en la Constitución. O sea, si es algo sobre lo que no estamos de acuerdo por 2/3, si es algo en lo que la mayoría de las chilenas y chilenos no está de acuerdo, si unos quieren que sea república y otros quieren que sea monarquía y hay un debate político importante en Chile, eso no debiera estar en la Constitución. O sea, yo creo que está bien que si vamos a rigidizar algo al futuro, sea algo que tenga supermayoría. Ahora, ninguna de las normas que la dictadura puso en la Constitución del 80 y que son polémicas, justamente porque son polémicas, ninguna de esas normas van a quedar por los 2/3 en la nueva Constitución. Lo que significa la regla de 2/3 para aprobar las normas de la nueva Constitución sobre una hoja en blanco es que cualquier norma que se quiera poner ahí no va a poder ser ni solo de derecha ni solo de izquierda. La derecha no va a poder poner su agenda en la nueva Constitución porque va a necesitar los 2/3, va a necesitar aliados del centro. La izquierda no va a poder poner su agenda en la nueva Constitución porque va a necesitar al centro también. Entonces, solo lo que logre acuerdo transversal va a poder quedar en la nueva Constitución. Y eso que logre acuerdo transversal va a ser declarado como algo en lo que hay un gran consenso y por lo tanto podemos sustraerlo al debate ordinario de la política. Lo que no tenga gran consenso, que no quede en la Constitución nomás. Y eso es lo que permite, por ejemplo, proteger derechos.
que nos pongamos derecho y digamos, y nos pongamos de acuerdo y digamos ya, en Chile las personas nacen libres e iguales ante la ley. En eso estamos de acuerdo, pongámoslo en la Constitución y que no pueda llegar en el día de mañana alguien que diga, no, en realidad hay ciertas categorías de personas que no son iguales, que son distintas, ¿no? Entonces nosotros protegemos eso en el debate futuro político. Pero aquello que es controversial no podemos sustraerlo a la política y dejarlo rigidizado para las generaciones futuras. ¿Y qué grado de democracia existe en caso de ganar el apruebo, de que el órgano redactor sea el constituyente o el mixto? ¿Qué me parece a mí más democrático? ¿Claro? Yo creo que es mucho más democrático la convención constitucional porque es completamente electa para hacer la constitución. En cambio, la convención mixta va a tener una mitad de personas electas para hacer la constitución y una mitad de personas que fueron elegidas con otro objetivo, que era hacer las leyes. Y con otros criterios seguramente. Es distinto, yo creo. Yo pienso que la política constitucional es un poco distinta a la política normal. La política normal busca como diferenciar a los partidos, cada partido quiere diferenciarse para obtener su espacio en el espectro político. En cambio, la política constitucional busca grandes acuerdos, busca, bueno, cuáles son los puntos comunes que podemos dejar rigidizados para el sistema político futuro, qué tipo de sociedad queremos construir como chilenas y chilenos, no como socialistas o como PPD o como Revolución Democrática o como independientes que están preocupados de las pensiones, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido eh, la convención mixta constitucional tiene una distorsión, que es que incorpora una mitad de personas que fueron electas con otro objetivo. Pero además tiene dos problemas más. Primero, la convención completamente electa va a ser paritaria. Yo creo que eso es una cosa muy buena para la construcción de un sistema político más legítimo. O sea, yo creo que parte del problema de la crisis de legitimidad de nuestras instituciones es que se parecen muy poco a la ciudadanía. Es que son mucho más masculinas, son mucho más ricas de plata, digamos, son mucho más, no sé, blanquitas, ¿no? En cambio, la ciudadanía chilena hay muchas más mujeres, hay muchos más indígenas, hay muchos más pobres que no están representados con su propia voz en los órganos representativos. Y yo creo que una convención constitucional verdaderamente paritaria, que solo se va a conseguir con la convención constitucional, no con la mixta no, como dice la franja, la mixta no es paritaria. Entonces yo creo que eso es mucho más democrático. Y por último hay un tercer elemento que es que tiene problemas prácticos la mixta. O sea, con la mixta, si llegara a ganar la mixta, que no creo, porque todas las encuestas apuntan a que va a ganar la Convención Constitucional, pero uno nunca sabe, si llegara a ganar la mixta, las personas, los congresistas, tienen un sueldo muchísimo más alto que las personas que van a ir solamente a hacer la Constitución. Y además van a tener la doble función, van a tener que seguir siendo legisladores, senadores y diputados, y además ser convencionales y hacer la Constitución. Y además van a tener una campaña para la reelección en medio del periodo, o sea, van a estar haciendo la Constitución, haciendo leyes y haciendo campaña para volver a ser elegidos en sus cargos. Entonces yo no veo cómo podría funcionar eso, lo encuentro completamente inviable. O sea, queda aún más lejos si ponemos los escaños, posibles escaños reservados a pueblos originarios, en la misma paridad, o los mismos independientes que si ya antes la tenían más difícil para acceder a un cargo de elección popular, hoy va a ser aún más complicado. Claro, la Convención Constitucional va a tener más independientes, va a tener más mujeres, no sabemos todavía qué va a pasar con los escaños reservados, porque no han terminado de aprobar esa ley, pero lo más probable es que también rija para la parte electa, digamos, no para la parte, porque no hay personas de los pueblos indígenas en el Congreso, hay dos personas, digamos, que se reconocen como indígenas, ¿no? Entonces yo creo que habría que, o sea, va a ser un órgano mucho más democrático y más representativo la Convención Constitucional electa por todos esos factores. Bueno, ya para finalizar esta conversación que ha tenido de todo y creo que ha faltado un tiempo, bueno, Claudia, agradecerte, recomendarles para quienes no están viendo esto o nos escucharán a través de podcast, porque necesitamos una nueva constitución que es un ensayo, sobre todo un ensayo de lenguaje simple, porque en el fondo no está hablando de académico a académico, que los académicos son muy dados a hablarse a sí mismos. Es el prejuicio, no, es el prejuicio mío, pero es un ensayo más como, más te pone la pelota al piso para poder preguntarnos el por qué. Y aquí yo quiero finalizar con una pregunta, Claudia, que es obviamente ya al final de todo.
desde el 15, desde el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre del año pasado, hasta los posibles resultados del 25 de octubre. Tal cual el título. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Bueno, yo pienso que necesitamos una nueva constitución porque hemos vivido amarrados por las reglas que nos dejó la dictadura, que son reglas que no reflejan lo que la gente quiere en Chile, que son reglas que nos fuerzan a un nivel de desigualdad social eh, que no existiría si no fuera por estas reglas, que no tendríamos si fuéramos capaces en realidad de decidir democráticamente el tipo de sociedad que queremos construir. Entonces yo creo que necesitamos una nueva constitución para cambiar las reglas del juego, para que haya una competencia política más equitativa y para que las personas puedan a través de la política transformar la sociedad y avanzar hacia una sociedad menos desigual, más equitativa, más solidaria, con mayor protección social y que responda a los anhelos y los deseos y las preferencias de las chilenas y chilenos de hoy día y no reglas que dejó puestas realmente la dictadura y que se han mantenido a través de todos estos años. ¿Apruebe convención constituyente? Completamente. Totalmente apruebo y convención constitucional. Absolutamente. Claudia Hayes, académica, autora de ¿Por qué necesitamos una nueva constitución?, editado por Aguilar, quien conversó muy amablemente en esta clase magistral que nos dio en la guarida de los traficantes de cultura. Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias, felicitaciones por traficar cultura y ojalá sigan por esa buena senda. Muchas gracias, Claudia. Ya que no nos Un están viendo, abrazo. gracias. Y pueden volver a ver este programa a través del canal de YouTube de Radio Touch TV o seguir este podcast a través de Libro Show o el podcast en Spotify. Por mi parte, nos veremos o escuchamos luego.